palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Ha sido una linda jornada. El ponente Elvis Capia Quispe fue becario de Ingeniería de Software en Google, Canadá, y Facebook, Londres, y investigador en Machine Learning en Unicamp, Brasil. Cuenta con una sólida experiencia en algoritmos y estructura de datos. Ha sido entrenador de 2 equipos clasificados para la final mundial de la ICPC. Las áreas de su interés son el aprendizaje automático, visión por computadora, procesamiento de imágenes y gráficos por computadora. Y hoy presentará su ponencia titulada Inteligencia Artificial en la Medicina. Tiene la palabra Elvis. Okay, muchas gracias por el pase. Creo que en primer lugar me gustaría poner en claro algunas cosas que creo que por lo cual estoy muy agradecido. Lo primero que me gustaría mencionar es agradecer realmente a Roger, también a Doña, que me hicieron llegar la invitación para poder dar esta conferencia acerca de la inteligencia artificial en la medicina. Y también recordar que en realidad yo fui estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Altiplano. En aquellos años yo empecé más o menos el 2009 empecé. Y de ahí, bueno, hasta el día de hoy han pasado más de 10 años. Y la verdad, yo creo que cuando uno se convence justamente de que las cosas se pueden dar, realmente llega contento y más contento sobre todo cuando tiene la oportunidad de volver a su escuela profesional y poder compartir la experiencia, los conocimientos que ha podido adquirir en esos años, ¿no? Y justamente hoy me gustaría, además de explicarles sobre este tema específico que es de la inteligencia artificial en la medicina, también explicarles acerca rápidamente un poco de mí para que también eso, si de alguna manera los pueda motivar a poder seguir en su trayectoria como profesionales, no solamente limitarse tal vez a lo que ustedes puedan ver en sus universidades, sino también a que puedan ver todo el universo de posibilidades que existen para nosotros, ¿no? Y digo para nosotros, para los que nos dedicamos al área de computación, pues pueden ser carreras como ingeniería de sistemas, informática, ciencias de la computación, etcétera, ¿no? Pero para todo aquel que le gusta, le apasiona la computación, ¿no? Y eso es la verdad me motiva y muy importante. Así que voy a empezar compartiendo mi presentación. Aquí lo tengo, aquí está. ¿Alguien me puede confirmar si se ve mi pantalla? Se ve perfecto. Sí, perfecto. Ok, ok, entonces ahora sí voy a empezar con esta presentación que va a durar aproximadamente entre 30 a 40 minutos. Como bien lo han dicho, yo soy magíster en ciencias de la computación. Mi nombre es Elvis Rusnel Capia Quispe, el nombre completo. Hoy les voy a hablar sobre ese tema que en la última década ha agarrado mucha fuerza, mucha relevancia, el cual es la inteligencia artificial en la medicina. Actualmente yo soy ingeniero de software en Google, Canadá. Trabajé también como científico de datos en Facebook, Inglaterra, así como también estuve investigando en el área de aprendizaje de máquina, Machine Learning, lo que le llaman normalmente, aplicado al área médica en la Universidad de Campinas, en Brasil, con el cual pude justamente finalizar mi maestría, ¿no? Y también estuve, o por muchos años en realidad, participando en los concursos de programación. Diría en realidad que todos los objetivos que he podido alcanzar, y si hay algo que me ha traído aquí y poder compartir, ha sido justamente más o menos en el 2010, poder involucrarme en los concursos de programación y darme cuenta que eso era realmente lo que me apasionaba, ¿no? Y hasta el día de hoy, cuando, por ejemplo, hoy trabajo, investigo, no necesariamente algo referido a los concursos de programación, aún sigo, diré, con las ganas, con la motivación de estar en ese área, ¿no?
Y como lo han mencionado, yo soy entrenador de un equipo de Perú que ya clasificó 2 veces consecutivas a la final mundial del ICPC, ¿no? Que es el concurso de programación más importante entre las universidades. Bien, ahora sí voy a empezar. Me gustaría en realidad empezar con esa diapositiva. ¿Y por qué? Esa diapositiva en realidad me recuerda a mis inicios justamente en la universidad, cuando yo era un cachimbo, ¿no? Al igual que muchos que tal vez hoy me están escuchando, ¿no? Ahí está, con la flecha rojita, ese es Elvis, ¿no? Ese es el Elvis del 2009-2010, cuando empezó en ese mundo de la programación. Ese es justamente uno de los ambientes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Ahí estoy con mis compañeros que conformaron aquella vez el equipo de programación. Kent, que me parece que mañana va a estar dándoles también una conferencia, y Merlin, ¿no? Que actualmente está en Puno trabajando, ¿no? Entonces fuimos nosotros los tres que formamos ese equipo de la Universidad Nacional de Altiplano, y todo empezó desde aquel momento, ¿no? Todas las cosas que pude haber aprendido, pude haber experimentado a lo largo de las áreas académicas, profesionales, etcétera, han sido justamente a ese día donde decidí involucrarme en la computación, en este caso con los concursos de programación, y ya de ahí para adelante, pues ver que había muchas áreas que aprender, ¿no? Bien, creo que es importante en realidad para que todas puedan tener un entendimiento más claro sobre lo que hoy voy a hablar, definir la estructura, ¿no? Entonces, yo lo consolidé, ¿no? En 4 partes, en 4 puntos diría. En el primer punto, en la primera parte, les voy a estar hablando sobre qué es en realidad la inteligencia artificial en la medicina, ¿no? ¿Qué significa hablar sobre ese tema cuando lo involucramos en el área de la medicina? El segundo punto serán las aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina. Y desprendiéndonos de ese punto, les daré 2 ejemplos. El primero de ellos, el rol de la inteligencia artificial durante el COVID-19, ¿no? Ha sido, la verdad, muy triste los meses anteriores que hemos pasado a nivel mundial. Sobre todo creo que Perú ha sido el más castigado, al menos en Sudamérica. Y por eso es que hoy me parece muy importante explicarles cuál es el rol que ha jugado justamente la inteligencia artificial en estos tiempos tan duros para todos, ¿no? Que es la pandemia del COVID-19. Y finalmente, el ejemplo número 2 es acerca de mostrarles un trabajo de investigación que realicé durante la maestría y muchos años más, que es acerca de la detección de nódulos pulmonares, ¿no? Usando técnicas que yacen o son parte de la inteligencia artificial. Entonces, en ese orden voy a explicar, a dar esta conferencia, diría, acerca de la inteligencia artificial en la medicina. Empecemos por el primer punto. Solo para darles una idea de por qué aparece el logo de Google en la parte izquierda superior. Como actualmente yo vengo trabajando en Google, siempre, una vez que tú estás trabajando para ellos, necesitas siempre poner un logo, porque más o menos los conocimientos y por privacidad de lo que tú puedas tener le pertenecen al menos en este periodo a esa empresa, ¿no? Entonces, por eso es que lo incluyo siempre a la izquierda, para que no haya problemas de privacidad, ¿no? Por si los hubiera. Entonces, con eso todo queda bien. El primer punto es justamente para poder hablar de este tema tan grande e importante, definir pues a qué nos referimos cuando decimos inteligencia artificial en la medicina. Y en esencia, nosotros nos referimos a las tecnologías justamente que la inteligencia artificial, esos procesos automatizados, se pueden usar en 2 cosas específicamente en la medicina. Pueden ser muchos más, pero hasta el día de hoy, en las 2 áreas en las que más ha funcionado de una manera confiable es en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, ¿no? Según la enfermedad que ellos puedan presentar, y mejorar en esos 2 aspectos. ¿Y por qué hasta el momento solamente hablamos del diagnóstico y tratamiento?
podríamos en realidad también aplicarlo a, a operaciones o incluso a trasplante de órganos asistidas por computador, en este caso por inteligencia artificial. Pero no hablamos hasta el día de hoy de esas aplicaciones, porque aún están en un proceso de crecimiento, de evaluación, de estudio. Los científicos están cada día intentando hacer lo posible, y yo creo que en no más de 50 años debería de ser perfectamente posible llegar a ese nivel, ¿no? Donde podamos hacer operaciones perfectas con la asistencia de un computador, ¿no? Ahora, uno puede imaginar que cómo así la inteligencia artificial nos podría brindar esa confianza, esa seguridad de que no vayamos a cometer errores en estos diagnósticos y tratamientos, porque hay una gran diferencia entre la medicina y otras áreas, y es el que nosotros no involucramos, por ejemplo, objetos, ¿no? Hay una manera de detectar objetos, digamos, con alguna técnica X, ¿no? Que nos detecte los carros que existen en una imagen determinada. Si fallamos, no vamos a tener mucho problema, porque lo que queremos en realidad es ver si hay un objeto, y al final no tiene mayor relevancia, diremos, ¿no? Pero en el área de la medicina, si tenemos un error, por mínimo que sea, eso puede involucrar la muerte de un paciente. Es por eso que es muy delicado hablar de la inteligencia artificial aplicada en la medicina. Y por eso yo hoy me limito justamente a hablar de temas que hasta el día de hoy han funcionado de una manera confiable con la asistencia de los médicos, ¿no? En unos años, cuando ya evolucione este área, de seguro que hablaremos de temas, de aplicaciones más, diré, a una escala más alta, ¿no? Que nos sorprendan realmente. Ahora, el segundo punto. ¿Cuáles son en concreto entonces las aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina? Yo lo he resumido en en cuatro puntos. Hay muchos más en realidad, pero estos son los más importantes de la última década. El primero de ellos, el diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, diagnosticar si una persona tiene cáncer de pulmón. ¿A partir de qué? A partir de una imagen 3D o 2D, ¿no? Lo estaremos viendo con más detalle en el cuarto punto en este caso, así que lo dejo de momento ahí. Otra aplicación importante es el desarrollo más rápido de medicamentos, ¿no? Tercer punto, personalización de tratamientos. ¿Y a qué me refiero con personalización de tratamientos? Hoy en día vemos que cada paciente, ¿no? Si uno pregunta a los médicos, no es que exista un tratamiento único para, por ejemplo, combatir, digamos, la gripe o tos, que es, digamos, una enfermedad muy común. Siempre un médico piensa en dar un tratamiento, un diagnóstico personalizado, pero eso involucra normalmente tener que usar muchos recursos, mucho personal, muchos médicos, en casos muy complejos me refiero específicamente, ¿no? Mucho tiempo, etc. Entonces, una de las aplicaciones de la inteligencia artificial es justamente dar celeridad a ese proceso para que los médicos puedan dar tratamientos personalizados y no solamente tengamos que reducir todo a un tratamiento general. ¿Y por qué les hablo que esto es importante? Hemos visto que, por ejemplo, el COVID-19 nos ha enseñado que desde sus inicios, todo el mundo estaba investigando para buscar un tratamiento, ¿no? Y siempre se hablaba de un tratamiento genérico, si así se pudiera decir, ¿no? Lamentablemente, muchos pacientes no respondían a justamente ese tratamiento. ¿Por qué? Porque cada paciente presenta una situación singular, ¿no? Basado en la biología, en el comportamiento, tal vez diremos en enfermedades preexistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los médicos peruanos, por ejemplo, aprendieron con el tiempo cómo personalizar ese tratamiento que en ese entonces venía, por ejemplo, de Italia, ¿no? De China, más o menos el primer tratamiento contra el COVID-19,
y cada país tuvo que adaptarlo a su realidad, ¿no? Porque la alimentación, para empezar, de los peruanos o de algún latino no es la misma que un europeo, ¿no? Entonces, de esa manera es que hoy, por ejemplo, ya los tratamientos son más efectivos, por ejemplo, ¿no? Cuarto punto, el mejoramiento en la edición de genes, que tiene que ver mucho con un poco con la biología computacional y una mezcla en realidad con todas las corrientes que están estudiando constantemente acerca del ADN, ¿no? Su importancia de esta aplicación radica, por ejemplo, en la interpretación, por ejemplo, del ARN en este caso, si es que recuerdo bien, del COVID-19, ¿no? En Brasil varias universidades decodificaron justamente la composición del virus del COVID-19 y eso ayudó realmente a poder ¿no? conseguir los tratamientos, inclusive la información necesaria para que hoy tengamos las vacunas, ¿no? Ahora, de estos 4 puntos que les he mencionado, voy a simplemente hablarles del primero. Esto por cuestiones de importancia, creo que este es el área que más se ha desarrollado en los últimos años, y estos son los 4 ejemplos más importantes en la última década de cómo la inteligencia artificial ha ayudado en la medicina. El primero de ellos, justamente, tiene que ver con la detección del cáncer pulmonar usando imágenes CT. CT significa imágenes tomográficas computarizadas, ¿no? Que son 3D en realidad. Ese es como el primer ejemplo. Luego tenemos también la evaluación de la salud cardíaca a través de electrocardiogramas. Yo creo que muchas personas saben qué es un cardiograma. Podemos ver en la imagen, en la segunda imagen en realidad de esa fila de 4, ver un cardiograma que más o menos son como, diré, unas líneas que más o menos miden, ¿no? Los pulsos que tu corazón emite, ¿no? Y a partir de eso los médicos, por ejemplo, pueden diagnosticar si la salud de un paciente está bien o no, ¿no? O inclusive anticipar si puede haber probablemente un paro cardíaco, ¿no? Pero, ¿cómo así la inteligencia artificial puede ayudar en ese área? Si nosotros lo pensamos y vamos más allá, cada vez que un médico mira un electrocardiograma o una imagen tomográfica computarizada, ya basado en su experiencia de años y la teoría que ha podido aprender en la universidad, diremos, ya más o menos reconoce el médico radiólogo, según el tipo del examen, cuando un paciente presenta una enfermedad específica. Pero si nos damos cuenta, eso se basa en el reconocimiento de patrones. Es decir, si en nuestro electrocardiograma sale, digamos, que la regularidad o la frecuencia de los pulsos tiene un espacio bastante grande, entonces podemos decir que el paciente tenga tal vez una sístole, ¿no? Alguna enfermedad concerniente al corazón. Entonces, al final, el médico aprende esos patrones para poder diagnosticar. Entonces, esto se trata de una tarea en donde nosotros tenemos que aprender a reconocer patrones. Y eso, perfectamente, la inteligencia artificial lo puede hacer muy bien. Inclusive al día de hoy, un poco mejor que los médicos en este caso. Digo un poco mejor porque realmente la distancia todavía del porcentaje de precisión no es muy holgada, pero ya se habla de que las máquinas en realidad pueden hacerlo igual o mejor que un médico, pero no en todas las áreas, eso sí, tengan siempre en claro, no en todas las cosas que hoy los médicos pueden hacer, las máquinas lo pueden realizar mucho mejor, solo en algunas cosas específicas, y eso es justamente los que yo les menciono, ¿no? Primer ejemplo ya les puse, en la detección del cáncer pulmonar, ya hoy se ha demostrado que las máquinas pueden detectar el cáncer pulmonar mucho mejor que un médico. Y ese mucho mejor más o menos significa 10% más en términos de precisión que un médico, pero no en otras áreas todavía, ¿no? Entonces, es por eso que se sigue trabajando año tras año. Ahora, vayamos al tercer punto, que es la clasificación de lesiones en la piel usando imágenes. En ese tercer punto,
realmente ya se vio que las máquinas hacen un trabajo mucho, mucho, mucho mejor que los médicos. ¿Y a qué me refiero? Más o menos 2 años atrás, ya los resultados que arrojaban un método basado en inteligencia artificial superaban a lo que cualquier médico podía hacer hasta en ese entonces, ¿no? Y hoy en día, la precisión de las técnicas usadas en la inteligencia artificial para clasificar lesiones en la piel, por ejemplo, decir si una parte de tu piel es cancerígena o no, más o menos llegan al 97% de precisión. Eso significa que de 100 diagnósticos o de 100 personas que pueden o no presentar cáncer de piel, la máquina con un 97% de precisión les da el diagnóstico. Es decir, de los 100, en 97 casos da una respuesta atinada, ¿no? Dice, ¿es cáncer de pulmón? ¿A qué nivel? No, mejor dicho, ¿es cáncer de piel? ¿En qué nivel está? ¿Se puede todavía revertir la situación o no? En cambio, los médicos llegan a un poco más del 70%. Entonces, ya en ese área, por ejemplo, hoy se habla que el médico necesita la asistencia de una máquina para poder hacer la clasificación de lesiones de piel usando imágenes. Y finalmente, creo que este es el ejemplo más común, creo que inclusive en los cursos de inteligencia artificial en la medicina se da como una introducción, el cual es la identificación de retinopatía a través de las imágenes del ojo. Esta investigación lo realizó hace más de 3, 4 años, si es que recuerdo bien. Google fue el primero que lanzó un modelo que podía identificar a través de imágenes del ojo, como ya les había mencionado, con una precisión del 98%. Eso significa que es casi perfecto el modelo, ¿no? Y esto ha ayudado mucho a los médicos, ¿no? Ya los médicos no tienen que hacer sus exámenes tan exhaustivos, ¿no? Para detectar, para identificar si existe o no retinopatía en un paciente determinado. Una cosa que siempre voy a recalcar es que la inteligencia artificial, las máquinas, no pueden reemplazar a los médicos, a los profesionales, enfermeras, todo el personal médico que exista. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, al igual que todas las técnicas, se necesita en realidad una orientación, un entendimiento más profundo. Hay cosas en realidad que los modelos de inteligencia artificial no pueden todavía entender y no lo van a entender. ¿Por qué? Justamente hace 3, 4 días Google lanzó un estudio que demuestra la debilidad más grande que tienen estos modelos. Pero esa debilidad de estos modelos puede solucionarse si es que los profesionales, es decir, humanos, colaboramos con las máquinas y es justamente el mejor modelo. Entonces, cuando yo hablo de inteligencia artificial en la medicina, me refiero a que estas máquinas en el futuro o el día de hoy, las técnicas que usemos, asisten a los médicos para que ellos hagan un diagnóstico mucho mejor, que no lo harían si no fuera por la ayuda de estas máquinas. Ahora, las máquinas de por sí solas tampoco pueden hacer esos diagnósticos si no fuera también por los médicos. Entonces, de lo que hoy se habla es de una colaboración entre médico y estas tecnologías que nos brinda la inteligencia artificial. Entonces, si es que hay algún médico escuchando esta conferencia, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estuve trabajando en Brasil, haciendo mi maestría en la detección de cáncer, noté que en un comienzo resultaba muy difícil poder colaborar, hacer esa sinergia entre médico y científico en este caso de la computación para poder mejorar estas áreas, ¿no? Tener mejores diagnósticos. Y ya con los años, yo creo que los médicos entendieron también que es muy necesario que ellos empiecen a usar estas tecnologías, ¿no? Y al día de hoy, ya cuando uno tiene que hablar de hacer un tratamiento, un diagnóstico, siempre ya los médicos dicen, necesito una tecnología brindada por los profesionales, en este caso de la computación. Entonces, en un inicio yo tuve un problema, ¿no? De colaborar con los médicos, ¿no? Ellos creo que pensaban que en realidad estas máquinas en el futuro podían reemplazarlos, lo cual no es cierto, lo puedo asegurar, porque justamente el mejor modelo es combinar ambas cosas, ¿no? Así que a todos los médicos, enfermeras, los que nos estén escuchando de ese área,
me gustaría decirles que en realidad la inteligencia artificial, más que, o ni siquiera diría que los va a reemplazar, simplemente intenta ayudar y hacer mejores diagnósticos, tratamientos en el futuro, trasplantes, operaciones, etc. Así que de esto se trata en realidad, involucrar ambas áreas, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a empezar con el primer ejemplo de cómo la inteligencia artificial ha jugado ese rol tan importante en la última década. Primer ejemplo, ¿cuál ha sido el rol de la inteligencia artificial durante el COVID-19? Y para esto, bueno, puse este ejemplo para que más o menos podamos entender cómo es que la inteligencia artificial realmente hoy en día ya es muy importante y es parte de la medicina. Recordemos que el 7 de enero del 2020, de este año, la Organización Mundial de la Salud dio una conferencia en la que ya empezó a hablar que se había producido, no, se había producido, se había incluso esparcido un nuevo virus, ¿no? En Wuhan, en China, ¿no? El 7 de enero, en realidad, la OMS hace este anuncio respecto a la aparición de un nuevo virus, ¿no? Que hoy lo conocemos como el COVID-19. Pero el 30 de diciembre del 2019, es decir, 8 días antes que la Organización Mundial de la Salud haga ese anuncio, ya una startup llamada Blue Dot, canadiense, había ya anunciado la aparición de un nuevo virus que se iba a propagar por todo el mundo, 8 días antes, gracias a la inteligencia artificial, también al Big Data, ¿no? Que creo que también van a tener exposiciones al respecto, así que lo dejo por ahí. Pero lo que en realidad quiero enfocar, o en este caso enfatizar, es que gracias a la inteligencia artificial, 8 días antes, este startup sabía la existencia del COVID-19. Y si nosotros lo comparamos y decimos 8 días antes, ok, si la OMS hubiera podido tener esos 8 días, ¿no? Y hubiera considerado la opinión de este startup, ¿cuántas vidas hasta el día de hoy hubiéramos podido salvar? Porque recordemos que en realidad el ratio de crecimiento en ese entonces del COVID-19 era más o menos cada semana se duplicaba. Entonces, más o menos entendemos que si la Organización Mundial de la Salud hubiera alertado al mundo el 30 de diciembre, 8 días antes de lo que en realidad lo hizo, hoy probablemente estaremos hablando de la mitad, únicamente de la mitad de pacientes infectados del COVID-19. ¿Y por qué no decir que la cantidad de muertos hubiera estado reducida a la mitad también? Eso en realidad no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que 8 días a compararlo y saber cómo se esparce el COVID-19 nos hubiera, estoy muy seguro, dado ese tiempo para que el mundo se prepare mejor y reaccione mejor y evitar miles de muertes. Entonces, vemos cómo ya la inteligencia artificial tiene una importancia muy grande ya en el mundo. La pregunta es, ¿por qué la OMS no lo consideró? Bueno, es por lo mismo que alguna vez conversando con los médicos opinaban, ¿no? No me gustaría que una máquina me reemplace, ¿no? Y creo que no se trata de que vamos a reemplazar roles con la inteligencia artificial, se trata de colaborar. La OMS pudo haber considerado esta opinión y decir, bueno, vamos a ver si realmente es cierto, ¿no? Bajo ciertos parámetros. Pero bueno, con los años, en las próximas décadas, esto seguramente va a cambiar. Y finalmente, quiero ya terminar con este ejemplo número 2, el cual es sobre cómo la inteligencia artificial, o gracias a la inteligencia artificial, hoy en día podemos hacer la detección de nódulos pulmonares en imágenes de tomografía computarizada, las imágenes CT, que son 3D en realidad. Y este ha sido en realidad mi trabajo de la maestría, y hasta el día de hoy sigo colaborando en realidad con varias universidades, como la de Campinas, la Universidad de Toronto de Canadá también, acerca de mejorar los métodos que hasta el día de hoy hemos podido desarrollar, ¿no? Y como cualquier investigación, en aquel entonces nosotros nos preguntamos por qué deberíamos de
trabajar en este área, ¿no? Y el problema que teníamos en ese entonces es justamente que hoy en día el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte en el mundo, ¿no? Que está relacionada con todos los tipos de cáncer. Vemos en el gráfico de abajo que de todas las muertes causadas por algún tipo de cáncer, casi el 20% son causadas por el cáncer de pulmón. En aquel entonces, con mi orientador, pudimos determinar entonces que este era un problema que necesitaba mucha atención y que podíamos trabajar en eso y contribuir justamente al área médica, ¿no? Ahora, para darles ya un mayor contexto, empecemos a definir algunas cosas, ¿no? Para que entiendan qué justamente resolví en aquel entonces. Y puedan ustedes también ver y entender cómo es que la inteligencia artificial puede resolver problemas específicos como este, ¿no? ¿Qué es un nódulo pulmonar? En realidad es, vamos a decir que es un tejido mal formado que cuando decimos que presenta un diámetro mayor a los 5 milímetros, decimos que ya tiene una probabilidad muy alta de ser cancerígena. Entonces, nosotros, para poder dar un mejor diagnóstico y una esperanza de vida más larga a los pacientes, si detectamos el cáncer a tiempo, diremos en la primera etapa, entonces la esperanza de vida de nuestros pacientes incrementa, se aumenta en 5 o 10 años, ¿no? O inclusive, si es una etapa muy inicial, hay todavía en realidad tratamientos o maneras en las que podamos eliminar totalmente el cáncer de pulmón. Entonces, al final, lo que queremos es detectar el cáncer de pulmón lo antes posible. Y lo antes posible significa que nosotros usemos todas las tecnologías necesarias para llegar a ese punto y decir, lo hemos hecho lo más rápido posible, ¿no? Ahora, aquí vemos los rayos X, como lo conocen. Recuerdo que este es un tipo de imagen que se toma a los pacientes, más o menos desde el pecho, tiene en este caso 3 vistas, la lateral, la anteroposterior y la posteroanterior. Y básicamente, si recordamos 5 o 10 años atrás, o inclusive al día de hoy, diría, muchos hospitales en el Perú, para diagnosticar algún tipo de cáncer o inclusive una enfermedad en el pulmón, ¿no? que es rodeada por la pleura, normalmente hacen estos exámenes 2D, ¿no? que son los exámenes, los rayos X, ¿no? Y a partir de eso hacen su diagnóstico. Pero ¿qué pasó? Que en los últimos años apareció una nueva tecnología. Me parece que ya muchos hospitales, un ejemplo el de Juliaca, ya tiene un tomógrafo computarizado que justamente toma también una imagen en este caso del pecho, pero son imágenes 3D. Es decir, son imágenes 2D que están concatenadas una sobre la otra de tal manera que tenemos una visión 3D de todo el área torácica. Ahora, ¿por qué hablo en realidad de imágenes 2D e imágenes 3D? Hablo de imágenes 2D y 3D porque con las imágenes 3D, que son las de tomografía computarizada, voy a regresar un poco atrás, son las que mejor diagnóstico los médicos pueden hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque tienen una mayor vista, por ejemplo, de un probable nódulo pulmonar, comparado con las imágenes 2D, que simplemente difícilmente uno va a poder localizar un nódulo pulmonar si solamente tiene una imagen, o 3 en este caso, de las 3 vistas y decir, bueno, aquí está el nódulo, ¿no? Y desde que aparecieron las imágenes de tomografía computarizada, ya los radiólogos y médicos pueden visualizar mejor en qué parte puede estar localizado o no un nódulo. Ahora, en este punto tenemos en este punto, justamente aquí pueden ver, dice Luna 16 Challenge, es el reto Luna 16. ¿Y por qué presento esta diapositiva? Una de las cuestiones más importantes en los modelos actuales que funcionan muy bien aplicados en la medicina requiere un ingrediente muy importante y son los datos. Si nosotros no tenemos datos, no vamos a poder construir estos métodos de inteligencia artificial que nos permitan hacer mejores diagnósticos. Y es por eso que en aquella investigación nosotros usamos en realidad esta base de datos que se llama Luna 1616, con el cual pudimos entrenar nuestro modelo y obtener resultados. Ahora en concreto,
¿cómo hacemos la labor de detectar nódulos pulmonares? Nosotros tenemos aquí 4 imágenes de tomografía computarizada y vemos que después de entrenar nuestro modelo, lo que nuestro modelo va a arrojarnos es justamente las regiones donde existe un nódulo pulmonar y nos va a decir cuál es la probabilidad de que justamente ese sea efectivamente un nódulo pulmonar y que en el futuro tenga ya ese paciente cáncer de pulmón. Ese es el objetivo entonces. Y este es el método que propusimos para justamente hacer la detección de nódulos pulmonares. En el lado izquierdo superior, tenemos la entrada a nuestro modelo, que es una imagen CT, una imagen tomográfica computarizada que es 3D. Hacemos un preprocesamiento, luego hacemos una segmentación. ¿Y por qué hacemos una segmentación? Porque justamente sabemos que los nódulos pulmonares se ubican dentro de los pulmones. Entonces, no es que tengamos que detectar nódulos pulmonares fuera de los pulmones, ¿no? Entonces, para eso hacemos justamente la segmentación de los pulmones. Luego usamos un modelo para detectar los nódulos y ustedes ven ya en la parte inferior derecha cómo es que desde la imagen inicial pudimos llegar a esa otra imagen donde los cuadraditos rojitos significan que son las áreas en las que existen ya los nódulos pulmonares que han sido predecidos por nuestro modelo. Finalmente, para mejorar, ¿no?, nuestro modelo y obtener mejores resultados, usamos un método adicional, ¿no?, en aquel entonces, que le llamamos Feature NMS, que básicamente su objetivo era reducir los candidatos redundantes, ¿no? Y finalmente terminábamos únicamente con un candidato para cada nódulo predecido por nuestro modelo. Listo. Y ya para concluir, estos fueron los resultados de nuestra investigación en aquel entonces. Obtuvimos un 86.48, si lo pueden ver en la parte final, de precisión usando nuestro método. Y si nosotros hicimos una comparación con el estado de arte en aquel entonces y mejoramos el método GossipNet, que para aquel entonces obtuvo 85.52%. Entonces, nuestro modelo lo que hacía era mejorar en 1% el estado de arte actual en aquel entonces. Así que por más o menos un año, nosotros tuvimos los mejores resultados en la detección de nódulos pulmonares, hasta que este año, antes de la pandemia, Google publicó un nuevo método que más o menos alcanzaba cerca del 90% de precisión en la detección de nódulos pulmonares. Y nosotros estamos realmente contentos porque haya pasado eso, porque al final lo que uno busca es siempre que pueda mejorar algún resultado, y si hay otra empresa, otra institución que puede mejorarlo, justamente lo hace también a partir de los resultados que tú has obtenido, ¿no? Entonces es una colaboración constante y al día de hoy Google tiene el mejor modelo en realidad para la detección de nódulos pulmonares. Y bueno, es raro que en realidad hace un año y un poco más estaba yo en mi universidad trabajando en este tema y al día de hoy justamente la empresa que mejoró nuestros resultados es Google, en la empresa que ahora trabajo, ¿no? Coincidencias de la vida, no lo sé, pero a veces simplemente me quedo pensando, ¿no? Las cuestiones que te puede realmente dar la vida, ¿no? Y ya, eso solamente, gracias en realidad a todos por atender estos 40 minutos de exposición. Creo que ya es momento de dar el pase a las preguntas. Si tienen cualquier tipo de pregunta, por favor, háganmelo saber. Y ya para terminar, también decirles que en esta exposición me he enfocado más en aspectos generales de la inteligencia artificial aplicada en la medicina, porque creo que hablar de cosas más específicas demanda mucho más tiempo, pero si alguno de ustedes está interesado en tal vez conocer más a profundidad, simplemente pueden enviarme, escribirme por mi email o yo voy a dejar el contacto a las personas y ustedes siéntanse libres de hacerme llegar sus preguntas, ¿no? Si es que no alcanzara el tiempo también para poder responderlas. Así que gracias. Excelente, muchas gracias, ingeniero Elvis. Este tema en realidad, personalmente para mí es muy interesante, cómo es que la tecnología puede llegar a aplicarse, claro que en diferentes campos en la vida real, como ya todos sabemos,
pero específicamente en el campo de la medicina, ¿no? Que siempre vemos que es muy necesario, las personas siempre se van a enfermar, ya sea de algún tipo de enfermedad, etcétera, y pues apoyar ahí con tecnología considero que es verdaderamente muy importante. Vamos a pasar rápidamente a las preguntas, nos han llegado algunas preguntas aquí, y vamos a empezar con Joel Santos Gómez Alanoca. Le pregunta, ¿en qué caso en caso de que la IA en el campo de la medicina avance a pasos muy agigantados, ¿cree que en un futuro no será necesario estudiar medicina humana? A ver, no, me parece una gran pregunta y yo respondería que en realidad siempre se va a necesitar estudiar medicina. ¿Por qué? A ver, para empezar, los que hacen estos algoritmos, diré, de inteligencia artificial, en realidad son las personas. Por ejemplo, creo que todos programamos, ¿no? La mayoría, muchos de los que nos dedicamos a la computación, y sabemos que si nosotros en realidad no programaríamos las cosas, no podríamos obtener estos modelos, ¿no? Entonces pasa lo mismo justamente con la inteligencia artificial. Inclusive en la etapa inicial, necesitamos de un humano que pueda programar, darle indicaciones a la máquina para que justamente se entrene ese modelo y ese modelo pueda ser usado posteriormente para poder hacer un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento con la asistencia de un médico. Entonces, diría que siempre va a ser necesario estudiar la medicina, pero una cosa, yo estoy seguro que va a cambiar. Ya no vamos a necesitar, yo diría, de recurrir a los procesos, a los mecanismos de repetición o al reconocimiento de patrones. Es decir, probablemente, si un paciente presenta una enfermedad, lo que el médico va a hacer es más o menos inferir qué tipo de enfermedades pudiera presentar basado en su experiencia, luego usar un modelo de IA y a partir del modelo IA obtener otros resultados y luego contrastarlos con el diagnóstico que él ha dado y de esa manera generar un ciclo. Y cada vez ese ciclo va a ser menor, menor y menor. Así que la respuesta es que en realidad siempre vamos a tener que estudiar medicina, pero no a una rigurosidad como el día de hoy, yo diría, ¿no? Claro, tiene usted mucha razón. Vamos a seguir con otra pregunta de Josué Job Chambilla Vilca, y nos dice, ¿no? ¿En cuánto tiempo cree usted que la IA en medicina llegue al país? Ok, muy buena pregunta. Si vemos a nuestros vecinos, voy a empezar por una realidad de nuestros países vecinos. Ya en Brasil se está usando, por ejemplo, el diagnóstico del cáncer de pulmón bueno, en este caso, usando modelos de inteligencia artificial. Argentina ya está trabajando también, me parece, un poco en eso. No estoy muy enterado si ya lo están usando, pero ya en Brasil, por ejemplo, la empresa Fleury, ¿no? Es una empresa que básicamente se dedica a hacer exámenes, que es de las más importantes allá, ya empezó a usar estas técnicas de inteligencia artificial en el diagnóstico de sus pacientes. Entonces yo diría que en el Perú en específico, en Lima diré, máximo yo le doy 10 años, ¿no? Máximo. Puede que mi expectativa es 5 años, pero yo creo en el peor de casos 10 años nos debería ser suficiente ya para que en el Perú, en Lima, en sus hospitales, se empiece a usar, ¿no? Y una cosa más, yo recuerdo que había propuesto en realidad usar el modelo que nosotros obtuvimos en el trabajo de investigación en mi maestría y poder aplicarlo aquí en Arequipa, en Puno, pero lamentablemente no es que se pueda aplicarlo ya, ¿no? Porque existe todo un protocolo, también las leyes no te lo dejan al día de hoy, entonces yo creo que considerando eso más, máximo esperaría 10 años en el Perú. Ok, muchas gracias por la respuesta. Nos están llegando bastantes preguntas, vamos a elegir alguna de ellas porque el tiempo es bastante corto, la verdad. Cristian André Urbiola García nos pregunta, ¿la inteligencia artificial puede dictar tratamientos según datos recolectados por análisis o algo parecido? Interesante pregunta. Digitar. Imagino que con digitar se refiere a hacer ese diagnóstico que normalmente los médicos hacen con una letra poco entendible, ¿ya? No, Pero, me parece que ahí imagino, dice dictar. O dictar, sea, o sea, ujú.
O sea, si puede sacar algún tratamiento en base a datos ya recolectados. Ok, en realidad eso básicamente se llamaría a que a partir de una imagen nosotros podamos obtener texto, ¿no? Y ese texto justamente sea el diagnóstico, la interpretación de, por ejemplo, del paciente. En este caso, cuando yo les mostré las imágenes de tomografía computarizada, lo que hace el modelo es, dado una imagen, te dice dónde está probablemente localizados los nódulos pulmonares. Pero entiendo que en este caso no solamente tendríamos que decir eso, sino que como un texto, decirle al paciente, usted tiene nódulos pulmonares en tales partes, tales partes. Usted podría mejorar su situación si hace esto, esto, esto. Y respondiendo a eso, en realidad, en muchas áreas se puede, todavía no en la medicina, pero yo creo que pronto le doy también igual. Máximo 5 años, eso sí estoy seguro, no más de 5 años, en el cual podamos tener justamente también ya un texto, ¿no? Obtenido a partir de estos modelos de inteligencia artificial. Claro, a ver, aquí hay otra pregunta. Nos dice, ¿se ha llegado a implementar el modelo que implementaron en algún hospital de Brasil? Sí, como les había mencionado, nosotros estuvimos trabajando en Brasil con la empresa Fleury, ¿no? Hicimos como una colaboración conjuntamente con ellos y otras universidades más. Y al día de hoy, el modelo que nosotros hemos creado, ellos lo usan para hacer sus diagnósticos en la detección del cáncer pulmonar. Y claro, lo siguen mejorando, ¿no? Nuestro modelo está obteniendo actualizaciones, mejoras constantemente, pero el modelo que ya les he presentado hoy está siendo usado en Brasil. Ok, perfecto. Roy Chura Cruz nos pregunta, ¿por qué la IA no puede reemplazar al personal de salud? ¿Cuál es la gran debilidad de la IA que usted mencionó? Me gustaría responderlo en dos partes. La primera es más teórica y la segunda creo que es más práctica. La primera porque hay una cosa muy importante que los modelos de inteligencia artificial, la mayoría de ellos, diría el 99%, se basan en aprendizaje de máquina. Y la mayoría de los modelos que han dado éxito, han dado grandes resultados en el aprendizaje de máquina, han sido los modelos basados en redes neuronales. Y las redes neuronales usan en realidad, para ser concisos, bastante matemática y estadística. Entonces, lo que pasa con el problema, diremos, a un nivel teórico en estos modelos, es que para un resultado, tú puedes tener diferentes configuraciones en tu modelo y que te arrojen justamente el mismo resultado. Es decir, imagínate que un conjunto de datos, ¿no? La máquina empieza a aprender patrones y te da un resultado X. Tú alteras un poco, digamos, los datos, la configuración, y la máquina podría obtener los mismos resultados. Es decir, para una respuesta X pueden existir dos entradas Y1 y Y2 que den justamente el mismo X. Entonces, esa es una limitante a nivel teórico que Google también lo anunció la semana pasada, me parece el 9 de diciembre, o el lunes 7, bueno, esta semana, ¿no? Hace días atrás. Y habló justamente de ese problema, ¿no? Pero, ¿cómo podemos mejorar entonces esta limitante de la inteligencia artificial? Justamente con la intervención de un humano. Que una persona, digamos como yo o tú, pueda decirle, a ver, estos dos modelos me parece más racional que la configuración, la primera configuración está más alineada a lo que, basado en mi experiencia, obtenga este resultado. Entonces nosotros limitamos el problema y a partir de eso obtenemos mejores resultados. Pero ya de por sí, esa es una limitante teórica. Y la segunda, hasta el día de hoy, es todavía una limitación, es que en realidad se han hecho muchos estudios, muchos estudios de cómo una máquina podría interactuar, digamos, con un paciente y no requerir de un médico. Es que para empezar, hoy la máquina no te puede dar un texto, ¿no? Como un médico te lo puede dar, para empezar. La máquina puede decirte si tienes o no cáncer de pulmón, pero la máquina simplemente se puede limitar a esa parte. Pero tal vez el médico, además de decirte eso, también te puede decir, creo que esto no es cáncer de pulmón, en realidad tal vez es un hueco que tú tienes en los pulmones, ¿no? O inclusive tal vez una anomalía un poco diferente, rara, muy extraña,
pero todavía la máquina no logra llegar a ese nivel de detalle. ¿Por qué? Primero, son casos muy excepcionales de los cuales no existe información, no existe datos. Al no existir muchos datos, la máquina no puede aprender esos detalles. Entonces diría, para resumir, que más que una limitante para los modelos de inteligencia artificial, en realidad son los pocos datos que existen de casos excepcionales que la máquina no puede detectar, pero que sí un humano, un médico puede detectarlo rápidamente. Pero eso yo creo que con los años se va a ir resolviendo y creería que no va a ser una limitante, ¿no? Ok, Eude Ramiro Maita Caso nos pregunta, considerando el avance en diferentes campos de estudio que tiene la inteligencia artificial, ¿usted considera que en el futuro la IA pueda desarrollar la capacidad de sentir y empatizar con las personas? Eso yo lo daría como una respuesta personal. Todavía hay gente que investiga bastante al respecto. Yo diría, a ver, al final, para poder darles una respuesta, tenemos que hablar de qué es la realidad, ¿no? Y si hoy nosotros hablamos un poco de realidad, puede ser un tema muy, muy complejo. Y por eso yo me atrevería a decir que basado en la percepción que las personas hoy tienen, por ejemplo, tú ves a una persona llorar o sentir o reír, en realidad existe eso para ti porque es una respuesta mental que tú tienes a eso, ¿no? Entonces, si se trata simplemente de dar respuestas mentales, yo creo que sí, un robot podría llegar a ese nivel. Pero ¿por qué digo yo creo que sí? Porque en realidad es muy complejo definir si eso va a cambiar en el tiempo, ¿no? Yo estoy seguro que en pocos años un robot podría sentir emociones, pero esas emociones van a ser, diremos, disimuladas en el sentido que van a ser también programadas. Es decir, emociones programadas. Y tal vez en algún momento nosotros vamos a percibirlo como emociones no programadas, o sea, naturales, pero van a ser en realidad emociones programadas. Entonces, lo dejaría como algo, una respuesta muy abierta, pero yo creo que se puede en realidad llegar al momento de simular las emociones. Claro, claro, es verdad. Ya para ir terminando, a ver, las últimas preguntas. Acá hay una de Kepler Gómez Calizaya. Hoy en día hay casos en los que las bacterias se vuelven inmunes a todo tipo de antibióticos. ¿Cree usted que la IA en la medicina avance a tal punto en el cual dependamos de la IA para que nos indique en qué casos recurrir a los antibióticos y no solo usarlos para cada resfriado y gripa que tengamos? Sí, yo estoy totalmente seguro que en algún momento vamos a llegar a depender bastante de la inteligencia artificial. Y creo que la limitante más grande que existe para la inteligencia artificial hoy en día son los datos. Si tuviéramos millones y millones de datos, un ejemplo, si tuviéramos 10 pandemias hasta el día de hoy, ya para la 11ª pandemia, con todos esos datos recolectados, la inteligencia artificial nos daría tal vez resultados increíbles respecto a cómo actuar frente a una nueva pandemia. Pero mientras no tengamos esos datos, lamentablemente la inteligencia artificial siempre va a tener limitantes. Y es por eso el día de hoy, no sé si han notado, Google, Facebook, las grandes empresas o los países ya no compiten por petróleo, compiten por información, por justamente recolectar la mayor cantidad de información, porque ese es el futuro del mundo, la información. Así que yo consideraría que sí se va a poder, pero que el día de hoy tiene una limitante y es justamente porque no hay muchos datos, ¿no? Claro, y bueno, ya el tiempo nos ha ganado lamentablemente. Aún quedaron muchas preguntas ahí por resolver. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible para que puedan llegar esas preguntas a usted. Le mandaremos un correo para que les pueda responder y nosotros de esta forma resolver o solventar las dudas que han quedado al aire por el tiempo. Una vez más, agradecerle por su participación, por su tiempo y estar acompañándonos aquí en este Congreso Internacional. Bueno, ahora voy a invitar al doctor Eduardo Zamena para que realice el reconocimiento respectivo al ponente. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, en nombre de los organizadores del primer Congreso Internacional Peruano Argentino de Ingeniería de Sistemas e Informática,
y el tercer workshop de inteligencia artificial. Entregamos este certificado a Elvis Capia Quispe, que participó como ponente en el Congreso, bueno, en el COPAISI 2020, que ha sido organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano, de Puno, Perú, y el Departamento de Informática, de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, llevado a cabo del 7 al 12 de diciembre del 2020 con una duración de 120 horas. Muchas gracias, Elvis, por tu presentación, y bueno, estuvo realmente muy, muy buena, y te agradezco personalmente y en nombre de toda la organización por tu presentación.